Buenas tardes para todos, gracias por acompañarnos el día de hoy, que tenemos el honor de contar con la presencia del profesor Walter Oman Cohen, que nos va a presentar su libro Paulo Freire, un niño de 100 años. Profesor, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, y para iniciar quisiera que nos contara un poco, para los que no lo conocemos, ¿quién es Walter Oman Cohen? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, antes que nada, al OPTC, a la Feria del Libro. Pensé que usted me iba a decir quién es Paulo Freire. Casi. Soy un profesor de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Nací en Argentina hace unos 27 años que vivo en Brasil. Yo pensé que el tiempo que tenía 27. Bueno, un poquito más. Llegué a Brasil, de hecho, 5 días después que murió Paulo Freire, el 7 de mayo de 1997. Y tengo la suerte de venir mucho a Colombia, sobre todo a la UPTC, donde tengo amigos y amigas y me siento como en casa. Muchas gracias, profesor. Yo, que lo conozco hasta este momento, me siento honrada, como le manifesté hace un rato, de poder estar con usted esta tarde. Creo que sí, está. Sí, perfecto, tranquilo. Entonces, profesor, ya para iniciar, quisiera que nos contara cuál es el enfoque de la obra que nos comparte el día de hoy. ¿Cuál es el enfoque? ¿Cuáles son sus objetivos o cuáles son sus metas al entregarnos este libro? Bueno, mire, yo escribí un libro sobre Paulo Freire anterior a este, en 2019, un libro que se llama Paulo Freire más que nunca, que tiene como subtítulo Una biografía filosófica, un libro que se encuentra publicado por Claxo y se puede bajar gratuitamente en la Biblioteca de Ciencias Sociales de Claxo. Ese libro, en Brasil tuvimos una situación política muy difícil, desde el 2016 por lo menos, hasta el año pasado, que tuvimos un golpe parlamentar y judiciario que alejó a la entonces presidente Dilma Rousseff, y terminó en una convocación a elecciones con Lula proscripto y la elección de Bolsonaro, que fue una figura muy autoritaria y muy conservadora y de consecuencias muy negativas para Brasil. Cuando Bolsonaro se eligió presidente en 2018, en su programa de gobierno decía que el principal objetivo de su política educativa sería expurgar la ideología de Paulo Freire de la educación brasileña. Algo que algunas caras de ustedes muestran cómo es difícil de comprenderlo, ¿verdad? Paulo Freire, que es un pedagogo reconocido en el mundo entero, un extraordinario pedagogo, por un gobierno autoritario y conservador, fue considerado como un enemigo de la educación brasileña. En ese contexto yo me sentí como con la necesidad de escribir o de intervenir públicamente con un libro que mostrara el valor filosófico y político de la obra y la vida de Paulo Freire. Ese fue el primer libro que tenía 5 ideas fuertes para leer la vida de Paulo Freire. Una, la propia idea de vida, de cómo en Paulo Freire es muy difícil separar su obra escrita de su vida y cómo enseña tanto su vida cuanto su obra. Luego la idea de igualdad, que es como un principio político. En tercer lugar, el amor, que es una fuerza importante tanto en la vida cuanto en la obra de Paulo Freire. La errancia, en el doble sentido de la importancia del error y del desplazamiento,
Y por último, la infancia. Como la infancia, aunque Paulo Freire es un autor que no se dedicó especialmente a la educación infantil, a la educación de personas de poca edad, cómo era importante la infancia en su vida. Y ese fue el capítulo, uno de los capítulos que generó más eco o más respuestas, porque realmente no es frecuente relacionar a Paulo Freire y la infancia. Y bueno, entonces eso me invitó a profundizar esa relación. Y entonces este libro, Paulo Freire, un niño de 100 años, sobre todo estudia la relación entre Paulo Freire y la infancia. El título es un poco, parece una contradicción, ¿verdad? Porque si una persona es un niño, en principio debería tener pocos años. Un niño, una niña, lo definimos por la edad. Y si una persona tiene 100 años, no podría ser un niño. Entonces, ¿cómo es posible un niño de 100 años? ¿O qué significa o qué quiere decir que Paulo Freire es un niño de 100 años? Bueno, esa es una pregunta que... Ustedes saben que Paulo Freire también escribió un libro que se llama Por una pedagogía de la pregunta, donde dice que uno de los problemas principales de la educación es que los maestros y las maestras afirmamos pedagogías de la respuesta, y que las respuestas castran la curiosidad que está a la base de toda pregunta, y que en una pedagogía emancipadora se trata de estimular las preguntas y no de dar respuestas. Por tanto, yo les dejo con esa pregunta y si quieren pensamos más sobre ella. Pero ¿qué puede querer decir un niño de 100 años? Profesor, gracias. ¿En qué medida la historia de Freire ha trastocado la suya? Muchísimo, porque, o sea, es linda la pregunta, porque tiene que ver con... Estoy sufriendo para preguntar. ¿Está cómo? Estoy sufriendo. ¿Sufriendo? ¿Por qué? Claro, para preguntarte, no cometer un error. ¿Hay preguntas equivocadas y preguntas acertadas? Debe haber. No, relájese, porque lo bueno de las preguntas es que no se erran, no se pueden errar. Las respuestas pueden ser... En realidad yo tendría que estar asustado, porque las respuestas pueden ser equivocadas o acertadas, pero las preguntas son preguntas. No... Okay. Ya me tranquilizo. Y Paulo Freire es una persona muy... Esa es una buena pregunta, un desafío, ¿verdad? ¿Cómo? No sé, imagino que todo el mundo siente cuando se encuentra con un pensamiento, con una vida, ya la propia vida no puede ser más de la misma manera. Porque Paulo Freire nos convoca a pensar preguntas muy radicales, como ¿por qué educamos de la manera que educamos? ¿De qué otra manera podríamos educar? ¿Cómo nos relacionamos con el mundo? ¿Cómo nos relacionamos con la infancia? ¿Cómo nos relacionamos con nuestra propia infancia? ¿Qué importancia tiene la infancia no solo para ser educada, sino como una fuerza que nos ayuda a educar? Son preguntas muy radicales y que es imposible mantenerse indiferente. ¿Ellas le han acompañado en el trayecto de su vida? Claro, porque es un poco lo que decíamos anteriormente de la vida, la importancia que tiene la vida muchas veces en la escuela o en la universidad o en las instancias educativas. La vida queda del lado de afuera, ¿verdad? Uno estudia pensamientos, estudia teorías, estudia obras, pero la propia vida es necesaria dejarla a un lado, o por lo menos en muchos casos no se nos invita a poner la vida en juego. En cambio, para alguien que acompaña el pensamiento o la obra de Paulo Freire, esto es imposible. O sea, educamos no solo con lo que pensamos, no solo con lo que estudiamos, sino también con la manera en que vivimos. Nuestra forma de vida educa, y no se puede separar la vida de lo que hacemos en una relación pedagógica. Bienvenidas las personas que están llegando tarde, no se preocupen, estamos comenzando, estamos solo haciendo algunas preguntas
Y tenemos una pregunta compartida para que ustedes vayan pensando, si no la han pensado todavía, que es por el título del libro, que es Paulo Freire, un niño de 100 años, que estamos presentando. Y todavía no sabemos cómo es posible un niño de 100 años, porque pensamos que los niños tienen pocos años y las personas de 100 años no son niños. Entonces, si alguien en algún momento tiene una idea sobre qué puede querer decir un niño de 100 años, podemos conversar, porque de hecho estamos aquí para conversar, ¿verdad? Claro que sí, las preguntas se agotan también para mí. Entonces, si alguien tiene alguna idea sobre las preguntas que nos surgen, bienvenido sea a que participe, levante la mano. Vale, los que no conocemos o no sabemos de la trayectoria de vida de Freire, él cómo es la perspectiva de él para la infancia, cómo la ve. Buenísimo, es una pregunta muy buena, porque Paulo Freire, la historia de la vida de Paulo Freire ayuda mucho a entender buena parte de la historia de América Latina, incluso Colombia, Argentina, no solo Brasil, claro que con las especificidades de cada país, pero hay muchas cosas en común. Por un lado, la infancia de Paulo Freire fue una infancia muy buena. Paulo Freire habla siempre con mucho cariño, con mucha alegría de su infancia. Fue una infancia pobre, pero no por eso dejó de ser una infancia alegre, una vida infantil. Paulo Freire recuerda con mucho cariño, inclusive cómo él fue alfabetizado a la sombra de un árbol de mango, en el tiempo de la naturaleza, con las palabras de la naturaleza. Recuerda Paulo Freire con mucho cariño y dice que la forma tan amorosa en que fue alfabetizado, el tiempo tan infantil con el que fue alfabetizado, decía, tenía tiempo para hacer todas las preguntas que quería. Recuerden que era en el jardín de su casa, no era en una escuela, por su papá y su mamá, que no eran alfabetizadores, no eran educadores, pero tenían esta virtud de la escucha, de la atención y del cuidado. Entonces Paulo Freire cuenta que con las ramitas del árbol de mango escribía en el piso de tierra las primeras palabras, que eran las palabras de su mundo. Recuerda eso con mucho cariño. Fue una infancia alegre, una infancia que Paulo Freire recuerda con mucha alegría. Paulo Freire estudió abogacía, no estudió pedagogía, estudió abogacía, sintió que era un mundo en el que iba a sufrir mucho, porque eran demasiadas las injusticias y demasiadas las dificultades para poder llevar a cabo sus sueños de cambiar el mundo. Y entonces, un poco a partir de su primera mujer, su primer amor, que era maestra de escuela primaria, de los primeros años de la escuela primaria, empezó a tener una sensibilidad más fuerte, más importante para los problemas pedagógicos, educativos. Brasil tenía un problema que todavía sigue siendo un problema grande, como aquí Colombia también, pero en Brasil era mayor, de analfabetismo. Brasil tenía la mitad de la población analfabeta. Y quien era analfabeto no votaba, no participaba de la vida política, de las elecciones, de la elección de los gobiernos. Entonces eso generaba una sociedad muy excluyente, tremendamente excluyente. Imagínense, mitad de la población imposibilitada de participar de los procesos de elecciones. Entonces Paulo Freire, cuando ya tenía 40 años, y después de varias experiencias, hizo una primera experiencia alfabetizadora muy importante, muy bien sucedida, en el que con un grupo de estudiantes universitarios, coordinados por Paulo Freire, en 40 horas alfabetizaron 300 personas. Eso en el año 1963, hace ya un poquito más de 60 años.
esa experiencia pedagógica fue muy buena, fue muy exitosa. El último día estuvieron el presidente de la República y el ministro de Educación para confirmar los buenos resultados. Y entonces Paulo Freire fue invitado a hacer un plan nacional de alfabetización para poder encabezar una lucha contra el analfabetismo, y en algunos años el plan era acabar con el analfabetismo en Brasil. El primer año solamente iban a ser alfabetizadas 6 millones de personas. Brasil tenía 80 millones de personas, 40 millones, la mitad, analfabetas, y en algunos años eso podría ser combatido. Pero en ese año siguiente en Brasil se deflagró una dictadura. El Plan Nacional de Alfabetización de Paulo Freire fue cancelado inmediatamente, una de las primeras medidas de la dictadura, y Paulo Freire fue preso y después tuvo que exiliarse. Vivió 16 años exiliado, imposibilitado de volver a Brasil. Inclusive, su primer libro más mundialmente conocido, La Pedagogía del Oprimido, que es un libro traducido a muchos me sale en portugués, un libro traducido a muchos idiomas, primero no se publicó en portugués porque estaba prohibido en Brasil. O sea, se publicó primero en inglés y en castellano y solo después en Brasil. Entonces vean cómo qué doloroso, por un lado, que alguien por luchar contra la alfabetización, alguien por ser un educador y dedicar su vida a la educación, tiene que salir de su país porque su vida corre peligro y no puede publicar su obra en su país. Es prohibido de ser leído en su país. Por eso les decía un poco que la pregunta por la relación entre la vida de Paulo Freire y la obra es muy importante y además es muy elucidativa de nuestra historia reciente. Las dictaduras en todo el continente han sido un proyecto unificado, un proyecto organizado justamente para impedir cosas como las que Paulo Freire quería hacer, que es la alfabetización no solo lingüística o literaria, sino también económica y política del pueblo. Entonces Paulo Freire pagó muy caro por dedicarse a lo que se dedicó y tuvo una vida que siguió las consecuencias de sus compromisos políticos y con lo que él llamaba los esfarrapados, los oprimidos, los excluidos, los negados, los renegados de la palabra y del mundo. Esa parte de la infancia de Freire fue triste. No, la parte como le decía anteriormente. No, o sea, me refiero no hablando del tiempo cronológico, sino de su vida. Porque tiene 100 años y es un menino. Entonces en ese momento también debió sentir tristeza de no poder estar en su país, publicar su obra allí, compartir lo que él quería hacer. Sí, es bonita la pregunta, porque Paulo Freire escribió muchas autobiografías. Está lloviendo, ¿verdad? Menos mal que estamos aquí bajo techo. Paulo Freire escribió en varios libros, hace referencia a su propia vida. A esa opresión que sufrió. A distintos momentos. Por ejemplo, escribió un libro que se llama Las cartas a Cristina, que son cartas a su sobrina, donde cuenta desde su infancia, su niñez, sus pocos años, su exilio. Y hay unas cartas muy lindas que escribe en cuanto estuvo exiliado, porque estuvo exiliado primero en Bolivia 2 semanas, no se habituó muy bien a la paz y además se deflagró otra dictadura en Bolivia, entonces tuvo que salir de Bolivia, fue para Chile, estuvo unos 5 años en Chile y después fue 1 año a Estados Unidos y 10 años a Suiza, donde presidió el sector de educación del Consejo Mundial de Iglesias. Y en esas cartas que escribe, reflexiona mucho sobre el exilio y dice cómo por un lado es una experiencia muy dolorosa, porque el exilio es como
cuando a uno le sacan la propia tierra o a uno le quitan el suelo, pero al mismo tiempo Pablo Freire, que siempre tenía una visión bastante afirmativa y esperanzadora, dice que es también una oportunidad para repensar, para tomar distancia y para ver la propia tierra con otros ojos y aprender a volver a mirar la tierra que cuando uno está tan cerca no la puede mirar con tanta claridad y con tanta lucidez. Profesor Walter, quisiera que me contara o nos contara un poco qué relación puede haber entre la emancipación y la infancia. La emancipación y la infancia son dos ideas muy fuertes en Pablo Freire, muy fuertes. Y tal vez habría que hacer una distinción entre niñez e infancia, que nos aproxima al título del libro. Porque la niñez es una edad. Nosotros decimos que alguien, un niño o una persona, está en su niñez cuando tiene pocos años. Pero la infancia no es una edad. La infancia es un tiempo. La infancia se puede vivir a distintas edades. De hecho, Pablo Freire, cuando tenía 68 años, entre todos los premios que recibió, que fueron muchísimos, en una biblioteca comunitaria, en una pequeña ciudad de la Toscana, en Italia, una ciudad que se llama Ponzaco, le dieron el premio, cuando Pablo Freire tenía 68 años, de bambino permanente, niño permanente. O sea que no solamente están en la infancia las personas de poca edad. En la niñez tal vez sí. Pablo Freire ya no tenía la edad de niño, tenía 68 años, pero permanecía en el tiempo de infancia. Porque para Pablo Freire la infancia no es una edad, sino que es un tiempo. Es el tiempo de la curiosidad, el tiempo de la inquietud, el tiempo también de la creación, de los sueños, el tiempo de la esperanza, el tiempo de mirar las cosas como si siempre fuera la primera vez que las miramos, el tiempo de los comienzos, de los inicios, en que parece que el mundo comienza cada vez. Entonces la infancia para Pablo Freire es algo que tenemos que cuidar mucho, es algo que precisamos no abandonar. Puede ser que abandonemos la niñez, pero es imprescindible que no abandonemos la infancia, sobre todo las personas que nos dedicamos a la educación, los educadores y las educadoras. Porque si abandonáramos la infancia, es como si abandonásemos la curiosidad, la creatividad, la capacidad de soñar, la capacidad de esperanzar. Entonces todas esas son fuerzas infantiles para Pablo Freire, fuerzas que precisamos preservar las personas de todas las edades y a cualquier edad. Por eso que la infancia es no solo algo a cuidar, sino que es una fuerza que debe acompañar una educación emancipadora. Yo creo que Pablo Freire diría, porque tradicionalmente se piensa, una educación que emancipa. La propia palabra emancipar, etimológicamente es la misma palabra de la palabra mano. Emancipar literalmente significa sacar la mano que nos lleva, ya no ir de la mano de alguien, sino caminar por nuestros propios pies. Emancipar etimológicamente sería librarse de quien nos lleva y poder andar por nosotros mismos. Entonces, inicialmente, tradicionalmente, se ve la emancipación como algo que tiene como objeto la infancia. O sea, un infante se emancipa y al emanciparse deja de ser infante, se vuelve un adulto autónomo, digamos. O sea, la infancia sería como lo contrario de la emancipación. La infancia no estaría emancipada y entonces sería necesario emancipar a la infancia. Yo creo que a partir de las ideas de Pablo Freire, yo pensaría algo muy diferente a eso, muy diferente. Una educación emancipadora necesariamente
es una educación infantil. Es una educación que precisa cuidar de la infancia, preservar la infancia, afirmar la infancia. ¿Por qué? Porque la emancipación precisa de las fuerzas infantiles, precisa de la curiosidad, precisa de la creatividad, precisa de la capacidad de soñar, precisa de la capacidad de esperanzar. Entonces, yo diría que a partir de Paulo Freire, me gusta ver la infancia como una fuerza, como una potencia, como una afirmación, no como algo que le falta algo, sino como algo que tiene potencias que en la vida adulta acostumbramos a resignar. Por eso en general preguntamos menos a medida que crecemos, soñamos menos, esperanzamos menos, porque hemos perdido nuestra infancia, no solo la niñez. La niñez es bueno perderla, porque si no vamos a estar con muchos años queriendo ser niños. Pero la infancia deberíamos preservarla y deberíamos, como, quién sabe, como Paulo Freire, ser niños permanentes, permanecer en el tiempo de infancia. Vayan pensando preguntas para que ahorita me ayuden. Profesor, usted en su libro dice o habla de la importancia de escuchar a los niños. ¿Por qué? ¿Por qué les parece? A ver, ¿quién me ayuda a pensar esa pregunta? ¿Por qué sería importante escuchar a los niños o a las niñas? ¿Por qué es importante escuchar a un niño o a una niña? ¿Quién quiere pensar esa pregunta? Espere que me parece que no se le escucha. Porque estamos saliendo en otros lugares y es importante que se le escuche. ¿Llega hasta allá? ¿Este? Bueno, yo diría que el niño es toda inocencia, ¿no? Y está siempre como en un constante crecer y es de una sinceridad apabullante. Entonces ellos ven el mundo como tan simple, como tan sencillo, que ellos son maestros para nosotros permanentemente. Eso es lo que yo siento. Esa figura del niño o la niña como maestra es bonita, ¿verdad? Además uno podría decir, ¿por qué no escuchar? ¿Por qué no escuchamos? ¿O por qué dejamos de escuchar? ¿Y qué perdemos cuando escuchamos? Y además eso nos puede ayudar, es buena que su reflexión también nos puede ayudar a pensar sobre el valor de la escucha de un modo general. Porque creo que vivimos en general en sociedades que nos escuchamos muy poco, que casi nadie escucha a casi nadie. Incluso cuando recibimos una pregunta, alguien hace una pregunta y a veces casi antes de terminar ya respondemos. Y a un niño, o si no le decimos que no tenemos tiempo, o que en otro momento, o que la pregunta no tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Y entonces, ¿qué aprendemos? Cuando nuestras preguntas no son escuchadas, aprendemos que escuchar no es importante y que preguntar puede ser incómodo. Y así nos volvemos los adultos que somos, que perdimos un poco la gracia que teníamos en la infancia. Yo quería devolver la pregunta en qué posición nos preguntaríamos, si como padres, como docentes o solo como conocedores de la educación. Yo le respondo desde mi parte como docente que si yo no escucho a mi alumno que hoy tiene hambre, él no me va a prestar atención y simplemente no va a aprender. Si yo no escucho que viene triste porque le pegaron un golpe por no prestar atención los papás o no hacer caso, él simplemente va a sentir que sus sentimientos no son importantes en el aula ni para la docente.
Bueno, yo diría que en alguna medida la escucha con respecto a la infancia tiene que ver con algo que a veces he pensado, bueno, de pronto puede ser un poco distante con lo que nos estás indicando, no sé, espero que no lo sea. Respecto al pensamiento africano que hace poquito estaba trabajando y la circularidad del tiempo. Y digamos que estar atentos al inicio es tener conciencia del final. Entonces, la unión de la infancia y la vejez son la manera de conectar el principio y el fin. Y eso nos permite reconocer nuestra ligación, digámoslo así, nuestra atadura a la tierra. Es decir, también nuestra fragilidad. Y creo yo que en buena medida, buena parte de esta reflexión y esta necesidad de la escucha de la infancia, que es algo que ya vamos perdiendo, es también la conciencia de que nos estamos yendo y de nuestra transitoriedad y de la necesidad del otro, de la necesidad de comunicarse y de estar con nosotros, que en últimas también tiene que ver muchísimo con la noción o la asociación entre infancia y juego. No se podría jugar en solitario. Requiero del otro para poder encontrar un sentido de vida aun cuando no tenga una explicación plenamente racional. Escuchar también significaría que no siempre encontramos una respuesta racional, fría o bien calculada frente a todas las circunstancias de la vida, sino que en alguna medida también hay elementos que no son previstos, que están dados al azar, a la casualidad, y así también se forjan los vínculos. Los vínculos se forjan también por cierta casualidad y se dan a través también, que me parece a mí muy importante respecto a la idea de la infancia, que sería como el camino de vuelta, en esa conciencia de las pequeñas cosas. Uno pierde muchísimo al, entre comillas, crecer, porque todo lo que fue sencillo y que era muy vital, pierde importancia, se va, se suma. Y nos dedicamos a medida que vamos creciendo a cosas que creemos que son las más importantes. Obtener un estatus, un prestigio, bienestar económico, qué sé yo, ¿sí? Muchas cosas, ¿sí? Y esa noción de poder jugar con sencillas cosas se pierde casi que por completo. Entonces la escucha creo yo que tiene que ver con la manera en que esos tiempos no se están perdiendo. La infancia no se va del todo. En otras palabras, la infancia es un camino de vuelta. Siempre tener conciencia de esa ingenuidad o de ese asombro frente a las pequeñas cosas es retornar a la casa o retornar a la tierra, como dicen nuestros pensadores indígenas. Entonces creo yo que de pronto podría ser por esas cuestiones que es importante escuchar la infancia. Lo que has dicho me recuerda mucho un poeta brasilero que sé que cuando leas te va a gustar mucho, que es Manuel de Barros, que en un libro de infancia dice que el tamaño de las cosas depende de la intimidad que tenemos con ellas. Y dice, es por eso que cuando éramos niños, el jardín de nuestra casa nos parecía mayor que el jardín del mundo, por la fuerza de la intimidad. Y nosotros, claro, después estudiamos a la infancia y vienen las teorías psicológicas y dicen, no, eso es por la perspectiva, lo veíamos grande porque éramos pequeños y ahora somos grandes. Pero la poesía nos ayuda a ver otra verdad, otra sensibilidad. Como lo que decías vos del círculo, que es tan bonito. Hay un intelectual quilombola, afrodescendiente brasilero, Antônio Vilpo dos Santos, escribió un libro que se llama La tierra da, la tierra quiere, que dice así, dice, la lógica, comienzo, medio y fin, es una lógica colonizadora, es una lógica eurocéntrica. Nuestros pueblos siguen la lógica comienzo, medio, comienzo, como en un círculo, como el abuelo, el hijo y el nieto, que es como el comienzo del abuelo nuevamente, en una relación de ancestralidad y no en una relación cronológica. Por eso el círculo es una figura de un tiempo que retorna, porque el círculo puede comenzar en cualquier punto, pero en el punto que comienza termina. A diferencia de la línea, en la línea el fin es el punto más distante del comienzo, como en los ejes cartesianos.
El fin es el punto que está más lejos del comienzo. En el círculo, el fin solo puede ser un comienzo. Si es un fin, precisa ser comienzo. Es muy bonita esa lógica de comienzo, medio, comienzo, porque además nos aleja de esas proyecciones llevadas a un terreno educativo, nos aleja de la lógica de los resultados, de la lógica de los objetivos, de la lógica de las evaluaciones, y nos aproxima de un cuidado y de una escucha de la infancia, de cuidar el comienzo, porque siempre, y sobre todo cuando terminamos, es importante comenzar. Y nunca se justifica renunciar a comenzar. Una vida que renuncia a comenzar es una vida que renuncia a la propia vida. Pensemos eso socialmente o colectivamente. Pensemos en un pueblo que renuncia a comenzar, que renuncia a preguntar, que renuncia a soñar, que renuncia a esperanzar. Felizmente yo creo que en nuestros países somos muy infantiles en ese sentido. Se nos ha llamado así despectivamente por los colonizadores, pero yo prefiero pensar que tenemos la infancia como una fuerza, como una potencia de comienzo, como una potencia de nunca dejar de soñar y de esperanzar. Bueno, muy bonito, profesor. Yo creo que estamos pendientes de las preguntas, ¿no? No se les olvide. Freire es una persona, un referente que debemos mantener en la actualidad. Y mire, le hizo la pregunta a alguien. Esas son preguntas que depende a quién se las hagamos, ya preanunciamos la respuesta. Porque, por ejemplo, si le hiciéramos esa pregunta a un dictador, los dictadores en Brasil se ha escrito un programa de gobierno diciendo que el objetivo principal era expurgar la educación brasilera de la ideología de Paulo Freire. O sea, Paulo Freire tiene enemigos. ¿Quiénes son los enemigos de Paulo Freire? Las dictaduras, los que son contrarios a la emancipación del pueblo, a que todos podamos igualmente participar de la vida política, a los que quieren mantener el sistema de excluidos, a los que quieren mantener el sistema de opresión salvaje, a los que lucran con un sistema de explotación como vivimos. Entonces yo creo que al contrario, todos los que vemos con desprecio, con rabia, con furia ese sistema que cada vez es más opresivo y más sofisticado, encontramos en Paulo Freire un amigo, yo diría, un niño que nos puede ayudar a encontrar otras preguntas, a no dejar de seguir soñando, a buscar modos alternativos cuando parece que todo está dicho, y sobre todo a pensar que la historia del mundo nunca está escrita, nunca está terminada, o al contrario, que cuando se dice que está terminada es porque puede comenzar de nuevo, y se trata de encontrar juntos un nuevo comienzo. Paulo Freire es un extraordinario amigo y aliado de todos quienes no estamos muy satisfechos con el mundo, con todos con quienes pensamos que el mundo podría ser de otra manera. Y es visto como un enemigo por aquellos que quieren que el mundo continúe siendo como es. Es decir, nos salva de la opresión. Bueno, a los que estamos en el proceso de... No sé si nos salva, pero sí es un buen compañero, es un buen amigo, es alguien que nos va a decir que nunca es tarde. Eso es una cosa que dice un poeta mozambicano, Mia Couto. No sé por qué te veo y me acuerdo de poetas. Mia Couto, en un libro que se llama ¿Y si Obama fuera africano?, escribió cuando Obama era presidente de Estados Unidos, dice literalmente una cosa muy bonita. Dice así: la infancia no es una edad, la infancia es un tiempo. Es el tiempo en que todavía no es demasiado tarde. Estamos en la infancia cuando sentimos y pensamos que todavía no es demasiado tarde. El día que nos resignamos y pensamos
que ya es demasiado tarde, es porque renunciamos a la infancia. Y Paulo Freire es alguien, por eso tal vez un niño de 100 años, por eso bambino permanente, es alguien que nos ayuda a creer que nunca es demasiado tarde. Por eso Paulo Freire tal vez se dedicó inclusive a alfabetizar no a los niños de poca edad, sino a jóvenes y adultos. Porque tal vez, curiosamente, por su gran compromiso con la infancia, no tanto con la niñez cronológica, pero sí con la infancia de nunca es demasiado tarde. Porque es con las personas de mucha edad que la injusticia del sistema se revela con más crueldad y donde tal vez es más urgente y necesario afirmar la infancia de nunca es demasiado tarde. Deberíamos hacer que muchos maestros lean su obra. No estoy tan seguro de eso. Yo creo que sí, porque a mí me tiene conmovida y espero que llegue a más gente y que más gente, como yo no conocía a Freire, pues que aprenda mucho de él. No es tarde, nunca para iniciar. Yo recomendaría más algunas obras de Freire. Por ejemplo, hay una obra de Freire que se llama Por una pedagogía de la pregunta, que es una obra que yo creo que todos los maestros y maestras deberíamos leer, donde Paulo Freire dice que una de las cosas principales de cualquier práctica pedagógica es preguntar y enseñar a preguntar o aprender a preguntar, que es una pregunta que podríamos hacer. Si a preguntar se aprende o se enseña, y cómo se aprende a preguntar. Y Paulo Freire también escribió muchos libros que serían muy bonitos de ser leídos, pero escribió cartas muy lindas, cartas a quien se atreve a enseñar. Creo que está traducido así en castellano, que también pienso, en fin, yo les recomiendo que lean a Paulo Freire, que ahí seguro no se van a decepcionar. Bueno, pero esto me da esperanza a mí. Lo digo por aquello de la infancia. Bueno, no sé si tenemos alguna pregunta. Levanten, por favor, se acerca un segundo. Andrés es un niño de muchos años también. Es un niño ancestral, en realidad, ¿verdad? Profe, buenas tardes y buenas tardes para todos. Bueno, escribí una parte de la pregunta y teniendo en cuenta esta línea que en su caso su merced nos explicaba, Un poquito más acá. en algunos casos su merced nos explicaba y nos decía ahorita que era posible quizás ir abandonando la infancia por parte de algunas personas, ¿no? Y en este sentido, ¿sería posible reencontrarse con la infancia en una sociedad en la que ahora prima el afán, lo inmediato, en donde a hoy se sigue de pronto teniendo una escuela que nos heredó la modernidad? ¿Es posible reencontrarse con esa infancia? Gracias, Andrés. Sí, es buenísima la pregunta, ¿verdad? Porque es una sociedad que, por un lado, hay un gran enaltecimiento de la niñez, generalmente como consumidores, los niños y las niñas, centrados en una cantidad de estrategias comerciales, porque los niños y las niñas son fuente de consumo directo e indirecto, entonces aparentemente hay un gran cuidado, una gran importancia, una gran valoración de la niñez, pero al mismo tiempo, como tu pregunta sugiere, hay una muy poca valorización de la infancia como tiempo, porque el tiempo de la infancia es un tiempo de la pregunta, y la pregunta incomoda, es un tiempo demorado, lento, presente, es un tiempo que no pasa tan vertiginosamente. Y entonces es una buena pregunta, porque muchos niños son arrancados de la infancia. La infancia no es vivida o vivenciada por todos los niños y las niñas en condiciones equitativas o igualitarias. Hay infancias muy desiguales, hay niñeces tremendamente desiguales, y hay como en tu pregunta una sospecha de que más allá de todo el cultivo la importancia que aparentemente se le da a la niñez, es una sociedad que ha renunciado o ha abandonado su infancia. Y yo creo que, de hecho,
Por eso tal vez mi insistencia o la insistencia del propio Paulo Freire de cómo cuidar de la propia infancia, del niño que fuimos, de la niña que fuimos o de la niña y el niño que no pudimos ser, es una condición para educar a las personas de cualquier edad. Porque, por ejemplo, si renunciamos, imaginen un docente o una docente que piensa que ya es demasiado tarde para educar a uno de sus alumnos, que piensa no infantilmente, sino adultamente, que hay cosas por las que ya no vale la pena pelear, que hay personas que ya no tienen remedio, o que hay situaciones que mejor no preocuparse. Si abandonamos a la infancia, es como si abandonásemos a la potencia emancipadora o revolucionaria de la educación. La infancia es revolucionaria para Paulo Freire. Y la revolución, la buena revolución, es infantil. Lo dice justamente por una pedagogía de la pregunta. Cuando termina el libro, era 1984, está escribiendo y conversando con Antonio Faúndez, un educador chileno muy importante, sobre la revolución sandinista en Nicaragua, que comenzaba, apenas comenzaba. Y terminando el libro, Paulo Freire comenta que estuvo en Managua con muchos educadores y educadoras, y dice, es una revolución menina, una revolución como este libro en portugués se llama Paulo Freire, un menino de 100 años, un niño. Es una revolución menina, una revolución niña. Y dice, y es una revolución niña no por su tierna edad, no porque tenga pocos años, sino porque es una revolución que no se cansa de preguntar, porque es curiosa, porque es creativa, porque no deja de soñar. Dice, he vuelto ahora y la revolución continúa niña y espero que nunca deje de ser niña. Una revolución que deja de ser niña es como una revolución que ya sabe lo que es ser una revolución y se vuelve una antirrevolución. Entonces la infancia es una potencia de la vida, es una potencia de la vida de cualquier ser humano, pero también de un pueblo, de una práctica pedagógica, de un movimiento social, de un movimiento político, de un jugador de fútbol. Yo voy a confesarme ahora. Hay un capítulo sobre Diego y Paulo. Y Diego y Paulo son dos meninos revolucionarios. Quiero que ustedes sigan leyendo, pero vean cómo la fuerza de la infancia no solo está en la educación, puede estar también en un jugador que contesta el orden establecido del fútbol, o que en un país como Italia va a jugar a un equipo del sur que nunca salió campeón y consigue vencer a la Italia poderosa del norte. En fin, la infancia se manifiesta en la música, en la literatura, en todos los órdenes de la vida humana, como una potencia, como una fuerza. Profesor, yo le iba precisamente a preguntar, ya relacionado con el libro, o sea, netamente, que nos contara un poco de Diego y Paulo, dos niños traviesos, amorosos y de izquierda, un poquito, como que sea un abrebocas para que la gente se acerque, lo lea a usted, que es el libro que estamos compartiendo el día de hoy, que se encuentra en el stand de nuestra universidad. Entonces, les voy a contar, sí, una anécdota. Cortito, abrebocas. Les voy a contar una anécdota, porque el libro tiene un... A ver, déjame ver que... Me lo presta nomás, se lo devuelvo. Por favor. No, no me acuerdo bien a veces qué es lo que está en el castellano y en el portugués. En el castellano hay un posfacio que es un diálogo con una de las hijas de Paulo Freire, Fátima Freire, que yo hice un viaje para festejar los 100 años de Paulo Freire y estuve haciendo experiencias pedagógicas. Estuve con la hija, le mostré el libro, ella lo leyó y me dijo así, cuando vio ese capítulo se llevó un susto, porque comenta algo ahí, porque dijo, Diego, este argentino, ¿qué hizo? Maradona con mi papá, ¿qué tienen que ver? Dijo.
Y al rato me dice, pero cuando leí el capítulo, pensé, ¿cómo no me di cuenta antes? ¿Cómo no lo había pensado? La hija de Paulo Freire le gustó mucho la comparación entre Maradona y Paulo Freire. Así que dejo que ustedes lo lean y después me cuenten si les parece que hace sentido o no hace sentido. No sé si tenemos alguna pregunta. Levantemos la mano. Perdóname el atrevimiento, quería formularte 2 preguntas, si fuera posible. Sabés que en este contexto son muy bienvenidas, estamos contentos que sean. Bueno, una primera pregunta es, ¿tú qué encontraste respecto a la situación de vida, la historia de vida de Paulo Freire al retornar a su país? ¿Y de qué manera pudo haber transformado sus visiones, no solo de su sociedad o incluso de América Latina? Yo creo que, si me permites de pronto una apreciación, es probable que las visiones de Paulo Freire quepan para toda nuestra historicidad como latinoamericanos. ¿Y en qué medida pues estas historias de vida, estas dificultades pueden ser, digamos, cambiantes o pueden haber trastocado un poquito la visión del mundo, la visión pedagógica de Paulo Freire? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, que es un poquito pesada, perdóname por ser un poquito sincero o directo. Hay un autor, a propósito italiano, se llama Remo Bode, que dice que hay una dificultad en el sujeto contemporáneo, y es que hemos deificado la juventud de la infancia y las demás edades de la vida parecen estar arrinconadas. Hemos llegado a un espacio, incluso no sé si de pronto parece ser que en los ámbitos pedagógicos también pueden estar sucediendo estas cosas, donde la infancia y la juventud están como en la cima digamos, de la realización o de la vida o de la manera de entender todo prácticamente, y las demás edades de la vida están como arrinconadas, separadas. No sé si Paulo Freire, que si pudiera estar aquí con nosotros, ¿cómo podríamos hacer para que esta, llamémoslo así, deificación de la infancia, pongámoslo en esos términos, o de la juventud, no genere esas dificultades a nivel de las prácticas pedagógicas? ¿O cómo dar respuesta a esto? Porque se hace muy difícil ahora, parece que son como pequeños dioses, no sé si de pronto pareciera algo así, ¿no? Y todo lo demás ya no tiene sentido ni valor, porque ahora las edades de la vida están como desarticuladas. Esa sería como la pregunta. ¿Y qué nos podría decir Paulo Freire? ¿Qué nos podrías decir tú a partir de esta experiencia de investigación en la obra del autor? Buenísimo, muchas gracias. Yo empiezo por la segunda, que yo creo que en realidad lo que hay no es tanto una deificación de la infancia, sino una deificación de la niñez o de la juventud. O sea, la cuestión, justamente, lo que se deifica no es un tiempo, se deifica una edad. Y esa es la trampa, que en realidad la infancia no tiene edad, la infancia tiene tiempo. Y se puede tener tiempo de infancia a cualquier edad, y se puede no tener tiempo de infancia a cualquier edad. Por eso la cuestión no es tanto, no tiene que ver, por eso también el título llama sobre esa tensión, porque no es una cuestión de edad. Puede ser un niño de 100 años. La cuestión es nuestra experiencia del tiempo. Y el tiempo de infancia, por lo menos, como yo lo leo y lo siento en Paulo Freire, no es para nada un tiempo estimulado, cuidado, afirmado, porque es un tiempo improductivo, es un tiempo en esta sociedad de resultados, de finalidades, de producción, de evaluaciones. Es un tiempo que no se puede evaluar, es un tiempo que no sirve para nada, es un tiempo presente que no conduce a ningún lugar, sino que es un tiempo que te conduce o nos conduce en todo caso a nosotros mismos. Y no es una sociedad que se quiere mirar mucho al espejo la que vivimos, al contrario. Por eso que la infancia me parece que es hostilizada. Yo diría que lo que es así festejado es una niñez, un tipo de niñez, que es la que sirve a los fines de la reproducción del sistema. Y la pregunta sobre el regreso de Paulo Freire, difícil, ¿verdad? Imagínate una vida proscripta, o sea, imagínate una vida
Paulo Freire no tenía pasaporte, no podía volver al lugar en el que su vida hacía más sentido. Imagina si te sacan del lugar donde tu vida tiene sentido. La dictadura es perversa, la dictadura es cruel, toda forma de dictadura. Y Paulo Freire era un hombre de extraordinaria potencia, de extraordinaria vitalidad, amorosidad. Por lo tanto, se las ingenió para construir otras fuerzas, otros lazos. Y la vuelta fue muy importante porque era también un momento de vuelta de esperanza para todo un país. La dictadura en Brasil fue la más extensa temporalmente en América Latina. Paulo Freire fue uno de los fundadores del Partido de los Trabajadores, del que después Lula fue electo y aún hoy es presidente. Cuando volvió, llegó a hacer una cosa que es muy difícil de entender si no fuera Paulo Freire, porque fue secretario de Educación de la ciudad de San Pablo, que es la mayor ciudad de América del Sur. Imagínate lo que es ser secretario de Educación de la ciudad de San Pablo. Pero Paulo Freire dijo: no puedo no aceptar, no puedo no poner las manos, no puedo no poner el cuerpo. No consiguió terminar su mandato, no pudo llegar al fin, pero como siempre arriesgó, puso su cuerpo, de modo que yo creo que su vida de vuelta es una vida que muestra eso, que muestra el compromiso, que muestra la vitalidad, que muestra la infancia, por así decirlo también, de alguien que piensa que nunca es tarde para comenzar y que da pelea y que se compromete con la pelea, defendiendo los ideales y los sueños y las preguntas que defendió durante toda su vida, y que cuando puede volver es como si pudiera comenzar de nuevo, como si pudiera volver a soñar con lo que durante tiempo había sido proscripto. Entonces es una vida extraordinaria, y es una vida interesante también porque afirma esa idea de errancia que aprendimos desde Simón Rodríguez con Laura, porque después que Paulo Freire puede volver, ya no para de andar, ya no se queda quieto. O sea, Paulo Freire no había viajado al exterior hasta que fue forzado a viajar, pero después, cuando vuelve, ya ha aprendido que la pedagogía es un viaje y que es necesario viajar para volver a empezar, y que es necesario viajar para conocer otras tierras, otras voces, para tomar distancia y para poder soñar con otros y otras de otras tierras. Profesor Walter, el tiempo. ¿Qué tiempo? ¿Qué cronológico? Tiempo? ¿La edad o la infancia? Se nos acaba. No, la infancia ya. El tiempo del reloj. El otro tiempo estamos empezando. No, pero yo encantada, de verdad, muchas gracias. Espero volver a encontrarme con usted en otro espacio, poder aprender, disfrutar de su voz, de su conocimiento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, por favor, un aplauso para el profesor Walter. Gracias a usted, gracias a ustedes, gracias a la UPTC, que es una universidad maravillosa de acogida, de infancia. Yo diría que es una universidad infantil porque siempre está dispuesta a comenzar, y ha comenzado ahora un doctorado en pedagogía y didáctica maravilloso, que tiene una vida nueva y una vida infantil por mucho tiempo. Muchas gracias, profesor.